El caso de Cristo, de Lee Strobel. Introducción. Se reabre la investigación de toda una vida. En la jerga de los fiscales, el caso por intento de homicidio contra James Dixon era un ganador seguro. Caso cerrado. Incluso un examen somero de la evidencia era suficiente para establecer que Dixon le había disparado al sargento Richard Scanlon en el abdomen durante una revuelta en la zona sur de Chicago. Una pieza tras otra, un elemento tras otro, un testigo tras otro, la evidencia le ponía la soga al cuello a Dixon. Había huellas dactilares y un arma, testigos y un motivo, un policía herido y un acusado con un historial de violencia. El sistema de justicia penal estaba en posición para accionar la palanca del patíbulo que dejaría a Dixon colgado por el peso de su culpa. Los hechos eran sencillos. El sargento Scanlon se había apresurado a llegar a la calle 108 Place del Oeste luego de que un vecino llamara a la policía para denunciar a un hombre con una pistola. Al llegar Scanlon, encontró a Dixon discutiendo acaloradamente con su novia, quien se hallaba tras la puerta de su casa. El padre salió cuando vio a Scanlon pensando que estaría seguro. De pronto Dixon y el padre comenzaron a pelear. El sargento intervino rápidamente en un intento por separarlos. Se escuchó un disparo. Scanlon se apartó tambaleándose con una herida en la sección media. En ese momento llegaron dos patrullas más que frenaron estrepitosamente y los oficiales corrieron a sujetar a Dixon. Encontraron cerca de ahí un revólver calibre 22 perteneciente a Dixon, con sus huellas digitales con el cual se había hecho un disparo, en el lugar donde aparentemente lo había arrojado después del tiroteo. El padre había estado desarmado. El revólver de Scanlon permanecía en su cartuchera. Las quemaduras de pólvora en la piel de Scanlon indicaba que le había disparado a muy corta distancia. Afortunadamente, la herida no era de muerte, aunque resultó lo suficientemente seria como para hacerle ganar una medalla al valor, que le colocó en el pecho el propio superintendente de policía. En cuanto a Dixon, cuando la policía investigó sus antecedentes penales, descubrió que había sido condenado por haberle disparado a otra persona. Aparentemente tenía propensión a la violencia. Allí me encontraba casi un año después, tomando notas en un juzgado de Chicago, casi desierto, mientras Dixon confesaba públicamente que sí era culpable de disparar contra ese veterano de 15 años en la policía. Además de todas las otras pruebas, la confesión lo confirmó. El juez del Tribunal Penal, Frank Machala, sentenció a Dixon a prisión y luego golpeó con el martillo para indicar que el caso estaba cerrado. Se había hecho justicia. Guardé mi libreta de notas en el bolsillo de mi chaqueta deportiva y bajé hasta la sala de prensa. Como mucho, mi editor me daría unos 3 párrafos para relatar la noticia en la siguiente edición del Chicago Tribune. Por cierto, era todo lo que esto merecía. No había mucho que decir. Al menos eso pensé. El susurro de un informante. Al contestar el teléfono en la sala de prensa, reconocí aquella voz de inmediato. Era un informante con el que me había relacionado el año que estuve cubriendo el edificio del Tribunal Penal. Me di cuenta de que tenía algo peligroso para mí, porque cuanto más grande era el soplo, más rápido y más bajo hablaba, y estaba susurrando a 1 milla por minuto. «Lee, ¿conoces el caso Dixon?», me preguntó. «Sí, seguro», le respondí. «Lo cubrí 2 días atrás, cosa de rutina». «No estés tan seguro. Se dice que unas semanas antes del tiroteo, el sargento Scanlon estuvo en una fiesta, haciendo alarde de su revólver pluma». ¿Su qué? «Un revólver pluma. Es una pistola calibre 22 diseñada para que parezca una pluma de fuente. Portarlas es ilegal para cualquiera, incluso para un policía». Al decirle que no veía qué importancia tenía, su voz se volvió más animada aún. «Es así. Dixon no le disparó a Scanlon. Él resultó herido cuando su propio revólver pluma se disparó accidentalmente en el bolsillo de su camisa. Incriminó a Dixon para no meterse en problemas por portar un arma no autorizada. ¿No te das cuenta? Dixon es inocente». «Imposible», exclamé. «Mira tú las pruebas», fue su respuesta. «Mira hacia dónde apunta realmente». Colgué el teléfono y subí corriendo a la oficina del fiscal, haciendo una pausa breve para recobrar el aliento antes de entrar. «¿Conoce el caso Dixon?», pregunté como al pasar para no dar a conocer mi juego tan pronto. «Si no les molestia, quisiera repasar los detalles una vez más». Se puso pálido. «No puedo hablar sobre eso», tartamudeó. «Sin comentarios». Resultó ser que mi informante ya había comunicado sus sospechas a la oficina del fiscal. Detrás de escena, se había convocado a un jurado de acusación para reconsiderar la evidencia. Sorprendente e inesperadamente, se reabría el que fuera el caso una vez cerrado contra James Dixon. Nuevos hechos para una nueva teoría. Al mismo tiempo, comencé mi propia investigación, estudiando la escena del crimen, entrevistando a los testigos, hablando con Dixon y examinando las pruebas físicas. Al evaluar el caso detenidamente, sucedió algo extraño.
Todos los nuevos hechos que descubría, incluso la antigua evidencia que antes apuntaba en forma contundente a la culpabilidad de Dixon, se ajustaban cómodamente a la teoría del revólver pluma. Los testigos dijeron que antes de que Scanlon llegara a la escena, Dixon había estado golpeando la puerta de la casa de su novia con el revólver. El revólver se disparó hacia abajo. En el cemento del portal había una astilladura que correspondía a un impacto de bala. Esto daría cuenta de la bala que faltaba en el revólver de Dixon. Dixon dijo que no quería que lo atraparan con un revólver en su poder, así que lo escondió en unas hierbas de la acera de enfrente antes de que llegara la policía. Encontré un testigo que lo corroboró. Esto explicaría por qué se encontró el revólver cerca de la escena del tiroteo, aunque nadie había visto a Dixon arrojarlo. Había quemaduras de pólvora concentradas adentro, pero no encima del bolsillo izquierdo de la camisa de Scanlon. El orificio de la bala estaba en el fondo del bolsillo. Conclusión, de alguna manera se había disparado un arma en el interior del bolsillo. Contrariamente a las declaraciones del informe de la policía, la trayectoria de la bala había sido en un ángulo descendente. Debajo del bolsillo de la camisa de Scanlon había una rasgadura ensangrentada por donde la bala había salido después de pasar por algo de carne. Los antecedentes penales de Dixon no contaban toda su historia. Aunque había pasado 3 años en prisión por un tiroteo anterior, la Corte de Apelaciones lo liberó después de dictaminar que había sido encarcelado injustamente. Resultó ser que la policía había ocultado a un testigo clave para la defensa y que un testigo de la fiscalía había mentido. Ese era el historial de tendencias violentas de Dixon. Se libera a un hombre inocente. Finalmente le hice la pregunta crucial a Dixon. Si era inocente, ¿por qué se declaró culpable? Dixon suspiró. Fue un convenio de alegación de culpabilidad, explicó refiriéndose a la práctica de los fiscales de recomendar una sentencia reducida si el acusado se declara culpable, y de este modo le ahorra a todos el tiempo y el costo de un juicio. Dijeron que si me declaraba culpable me sentenciarían a 1 año en prisión. Ya había estado 362 días en la cárcel a la espera de mi juicio. Solo tenía que admitir que lo había hecho y saldría en unos días. Pero si insistía en ir a juicio y el jurado me declaraba culpable, me tirarían con todo el peso de la ley. Me darían 20 años por dispararle a un policía. No valía la pena arriesgarme, solo quería regresar a casa. Entonces admitiste haber hecho algo que no hiciste, le dije. Dixon asintió. Exacto. Finalmente Dixon fue exonerado y después ganó un proceso contra el departamento de policía. Le quitaron la medalla Scanlon, fue acusado por un jurado de acusación, declarado culpable de incumplimiento de deberes oficiales y fue despedido del departamento. En cuanto a mí, mis notas salieron en primera plana. Y lo que es más importante, aprendí grandes lecciones en mis días de periodista joven. Una de las lecciones más claras fue que la evidencia puede alinearse para apuntar hacia distintas direcciones. Por ejemplo, fácilmente había suficientes pruebas para condenar a Dixon por dispararle al sargento. Pero las preguntas claves eran las siguientes. ¿La recopilación de pruebas había sido exhaustiva? ¿Qué explicación se ajusta mejor a la totalidad de los hechos? Una vez que se presentó la teoría del revólver pluma, resultó claro que este argumento daba razón de todo el cuerpo de evidencia de manera óptima. Y hubo otra lección. Una razón por la que la evidencia al principio me pareció tan convincente fue porque se ajustaba a mis ideas preconcebidas de ese entonces. Para mí, Dixon era evidentemente un camorrista, un fracaso, el producto desempleado de un hogar roto. Los policías eran los buenos, los fiscales no se equivocaban. Al mirar a través de esos cristales, toda la evidencia original parecía caer justo en su lugar. Donde había inconsecuencia o lagunas, yo ingenuamente las encubría. Cuando la policía me dijo que el caso estaba cerrado, les tomé la palabra y no seguí con la indagación. Pero cuando cambié los cristales, cambiando mis prejuicios por un intento de objetividad, vi el caso bajo una luz nueva. Finalmente dejé que la evidencia me guiara a la verdad, sin importar si coincidía o no con mis presuposiciones. Esto ocurrió 20 años atrás. Mis mayores lecciones estaban todavía por llegar. De Dixon a Jesús. Conté este caso poco común porque de cierta forma mi peregrinaje espiritual fue muy parecido a mi experiencia con James Dixon. Por mucho tiempo fui un escéptico. En verdad me consideraba ateo. Para mí había demasiada evidencia de que Dios era simplemente un producto de la fantasía, de la mitología antigua, de la superstición primitiva. ¿Cómo podría existir un Dios amoroso si condenaba a la gente al infierno solo por no creer en Él? ¿Cómo pueden los milagros transgredir las leyes básicas de la naturaleza? ¿Acaso la razón científica no erradica la creencia en lo sobrenatural? Y en cuanto a Jesús, ¿acaso no sabías que Él nunca dijo ser Dios? Fue un revolucionario, un sabio, un judío iconoclasta, pero Dios, no, eso nunca se le había ocurrido.
Pudiera indicarte numerosos profesores universitarios que dijeron eso, y de seguro son dignos de confianza, ¿no es así? Reconozcámoslo. Hasta una inspección somera de la evidencia demuestra en forma convincente que Jesús solo fue un ser humano como tú y como yo, aunque con dones inusuales de bondad y sabiduría. Pero eso era todo lo que yo había hecho con la evidencia, una inspección somera. Había leído lo suficiente sobre filosofía e historia como para encontrar fundamento para mi escepticismo. Un hecho por aquí, una teoría científica por allá, una cita concisa, un argumento ingenioso. Seguro, podía haber algunos baches e inconsecuencias, pero tenía una fuerte motivación para ignorarlas. Un estilo de vida egoísta e inmoral que me vería obligado a abandonar si alguna vez decidiera cambiar mi punto de vista y convertirme en un seguidor de Jesús. Con respecto a mí, el caso estaba cerrado. Para mí había suficientes pruebas como para quedarme tranquilo con la conclusión que la divinidad de Jesús no era más que la invención fantasiosa de gente supersticiosa. O eso creí. Respuestas para un ateo. No fue el llamado de un informante lo que me llevó a reexaminar el caso Cristo. Fue mi esposa. Leslie me dejó aturdido en el otoño de 1979 al anunciarme que se había convertido en cristiana. Apreté los ojos y me preparé para lo peor, sintiéndome como la víctima de un engaño de cambio de carnada. Me había casado con una Leslie, la Leslie divertida, la Leslie despreocupada, la Leslie arriesgada, y ahora temía que se convirtiera en una especie de puritana sexualmente reprimida que cambiaría nuestro estilo de vida ascendentemente versátil por vigilias de oración y trabajo voluntario en mugrientos comedores de beneficencia. En lugar de eso, me sorprendí gratamente. Incluso fascinado por los cambios fundamentales en su carácter, su integridad y su confianza personal. Finalmente quise llegar al fondo de lo que estaba generando estos cambios sutiles pero significativos en las actitudes de mi esposa, por lo que inicié una investigación exhaustiva de los hechos en torno al caso a favor del cristianismo. Dejando de lado mi egoísmo y mis prejuicios lo mejor que pude, leí libros, entrevisté expertos, hice preguntas, analicé la historia, exploré la arqueología, estudié literatura antigua y por primera vez en mi vida desmenucé la Biblia versículo por versículo. Me lancé al caso con más vigor que el de cualquier otra noticia que jamás había perseguido. Apliqué el entrenamiento que recibí en la Facultad de Derecho de Yale, al igual que mi experiencia como editor en asuntos legales para el Chicago Tribune. Con el paso del tiempo, la evidencia del mundo, de la historia, la ciencia, la filosofía, la psicología, comenzaron a apuntar hacia lo impensable. Era como volver al caso Dixon. Juzga por ti mismo. Quizás tú también hayas basado tu perspectiva espiritual en la evidencia que has observado a tu alrededor o que has extraído de libros tiempos atrás, profesores universitarios, parientes o amigos. Pero, ¿acaso es realmente tu conclusión la mejor explicación de los hechos? Si tuvieras que excavar más profundo, enfrentar tus preconceptos y desenterrar las pruebas sistemáticamente, ¿qué encontrarías? De eso se trata este libro. En realidad, voy a regresar y ampliar el viaje espiritual que realicé durante casi 2 años. Te llevaré conmigo mientras entrevisto a 13 eruditos y expertos con credenciales académicas impecables. He cruzado el país de Minnesota a Georgia, de Virginia a California, para obtener sus opiniones expertas, desafiarlos con las objeciones de mis tiempos de escepticismo, forzarlos a defender su posición con datos sólidos y argumentos convincentes, y probarlos precisamente con las mismas preguntas que tú les harías si tuvieras la oportunidad. En esta búsqueda de la verdad, utilicé mi experiencia como periodista en asuntos legales para considerar varios tipos de prueba. La prueba ocular, la prueba documental, la prueba corroborativa, la prueba refutatoria, la prueba científica, la prueba psicológica, la prueba circunstancial y sí, hasta la prueba dactilar. ¿No suena intrigante esta última? Estas son las mismas clasificaciones que encuentras en una corte. Y quizá adoptar la perspectiva legal es la mejor manera para imaginar este proceso, contigo en el papel de jurado. Si fueras seleccionado para el jurado de un juicio real, se te pediría que asegures delante de todos que no te has hecho preconceptos sobre el caso. Se te exigiría que juraras que mantendrás una perspectiva amplia, serás justo y que derivarás tus conclusiones del peso de los hechos y no de tus caprichos o prejuicios. Serías instado a que consideres minuciosamente la credibilidad de los testigos, que examines el testimonio cuidadosamente y que sometas rigurosamente la evidencia a tu lógica y sentido común. Te pido que hagas lo mismo al leer este libro. Al fin y al cabo, la responsabilidad de los jurados es llegar a un veredicto.
Eso no significa que tienen el 100% de certeza, pero no podemos tener una prueba absoluta de nada en esta vida. En un juicio, se le pide a los jurados que consideren la evidencia y que lleguen a la mejor conclusión posible. Es decir, volviendo al caso James Dixon, ¿qué argumento se ajusta mejor a los hechos? Esa es tu tarea. Espero que la tomes en serio porque quizá esté en juego mucho más que vana curiosidad. Si se le ha de creer a Jesús, y sé que quizá para ti este sea un sí condicional muy grande en este momento, no hay nada más importante que la forma en la que respondes ante Él. ¿Quién es Él en verdad? ¿Quién decía ser? ¿Y hay alguna evidencia creíble para sustentar sus afirmaciones? Eso es lo que buscamos determinar al abordar un vuelo a Denver para realizar nuestra primera entrevista. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historia y análisis. Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter. @x.barra llegando al fin. Para nuevas actualizaciones rápidas. Dale like a este vídeo si te gustó y comenta abajo qué otros temas te gustaría que cubriéramos. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares que aman la historia. Gracias por tu apoyo.